La sostenibilidad alimentaria es uno de los temas más importantes en el ámbito de la agricultura y relacionado a esto, el cuidado de los suelos. Y para eso hemos invitado al ingeniero Milton Macías. Él es ingeniero agrónomo titulado en la Universidad Mayor de San Andrés, candidato a magíster en agroecología y producción ecológica en la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene un diplomado en organización y administración pedagógica del aula en educación superior, además un diplomado internacional COAS en agricultura orgánica, permacultura y cromatografía de suelos. Es promotor de agricultura orgánica y agroecología en agricultura familiar. Además tiene 22 años de experiencia, trabajó en la ONG Save the Children USA y fue consultor en distintas instituciones gubernamentales. Es docente en diferentes asignaturas de la carrera de Ingeniería Agronómica y además fue docente investigador en la Estación Experimental Choquenaira, actualmente en la Estación Experimental Patacamaya. Ingeniero, muchos logros, mucha trayectoria y sea usted muy bienvenido en Prisma Agropecuario. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias Freddy, por la invitación y feliz de estar acá en Prisma Agropecuario para compartir algo de lo que sabemos. Ingeniero, muchas gracias. Quiero empezar rápidamente con las preguntas y de las principales cuestiones que tenemos es ¿cuáles son los problemas que está pasando con los suelos, ¿no? ¿Cuál es la salud actual de los suelos, ingeniero? Bueno, tenemos que comenzar de inicio con lo que es la importancia del suelo, ¿no? Podemos decir que al 2023, según la ONU, ¿no? Nos dice que somos más de 8.000 millones de personas, ¿no? De esa cantidad, más o menos el 10.7% se dedica a la agricultura. En ese sentido, una planta, desde mi perspectiva, no es más que la expresión del suelo. Podemos decir que el 95% de los alimentos, de la vestimenta, que nos provee es el suelo. Y en ese sentido ahí está la importancia porque nos da alimentos, nos da medicamentos, tiene servicios ecosistémicos muy importantes, alberga la microbiología que es lo más importante también para la producción y creo que sin suelo no podríamos producir nada. Ingeniero, pero como usted lo dice, sin suelo no podríamos producir nada, no podríamos hacer muchas cosas, pero existen muchas amenazas para los suelos. Una de ellas es el chaqueo. ¿Cuáles son estas amenazas y cómo poder evitarlas? Bueno, creo que uno de los problemas grandes es el ser humano, en cierto sentido, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que nuestro planeta es un ser vivo. Muchos investigadores mencionan a Gaia como el planeta un ser vivo, ¿ya? Pero más allá de eso, creo que el ser humano ha roto un equilibrio, este equilibrio que había entre la naturaleza y el ser humano a partir de lo que es la revolución verde. Y es uno de los grandes problemas que afecta a la salud del suelo en este caso, es el tema de la agricultura intensiva, ¿no? El monocultivo, que sus consecuencias son, por ejemplo, la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Según datos, somos el tercer país más deforestador del mundo y eso es algo alarmante. Ingeniero, tenemos entendido que los bioinsumos son parte de esta amigabilidad, si le podríamos decir, con la tierra, con los suelos. ¿Qué son los bioinsumos y cómo se puede usar para mantenerlos más sanos? Bueno, los bioinsumos se ha tornado en cierta forma en una alternativa a la agricultura y en realidad son productos biológicos obtenidos a partir, pueden ser de microorganismos, extractos de plantas, de desechos orgánicos, pueden ser hasta minerales, ¿no? Los cuales nos van a ayudar a mejorar en cierta forma la salud del suelo, pero también a nutrir mejor a las plantas. Y al hablar de nutrir a las plantas, hablamos de que una planta es, vamos a decir, el producto del suelo, ¿no? Una expresión del suelo. Si mi suelo está sano, si mi suelo está saludable, mi planta va a ser saludable, va a ser fuerte. Hay un tema muy interesante en esto, ¿no? Que antes la gente vivía muchos años, 90 años, más de 100 años, ¿no es cierto? Y eso se debe al tema de la alimentación. Algunos estudios de la Universidad de Londres manifiestan que se ha ido perdiendo la calidad en el tiempo de los productos.
Y eso es gracias a que hemos ido disminuyendo la calidad y la salud de nuestros suelos. ¿Qué tipos de bioinsumos existen y cuáles son los más importantes para cuidar el suelo? Bueno, hay una diversidad de bioinsumos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los biofertilizantes, ¿no? Dentro de los biofertilizantes tenemos extractos o microorganismos que son aislados, donde tenemos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo. Después tenemos los bioestimulantes, por ejemplo, que se obtienen a partir de, puede ser extracto de algas. Tenemos caldos minerales que nos sirven también para el control de plagas y enfermedades. Una serie de bioinsumos que hoy por hoy en el mercado, bueno, desde una perspectiva de las empresas están desarrollando, pero que también como facultad nosotros estamos enseñando a los productores para que ellos puedan elaborar sus propios bioinsumos. Otra alternativa para el cuidado de los suelos también son los abonos orgánicos. ¿Cuáles son los beneficios de estos abonos y cuál es la diferencia con los fertilizantes, por ejemplo? Bueno, mira, hay una discusión muy grande entre lo que es, ¿no?, el uso de fertilizantes de síntesis química, ¿no?, y los abonos orgánicos. Se ha demostrado que el uso excesivo de los fertilizantes de síntesis química mata la microbiología del suelo. Hay que explicar en principio de que los microorganismos, esos seres diminutos que están en el suelo, son los responsables de solubilizar, yo les digo los cocineros de la planta, ¿no? Son los encargados de cocinar, vamos a decir, esos nutrientes para que las plantas los absorban. Nosotros cuando colocamos materia orgánica, colocamos ciertas enmiendas, lo que hacemos es fortalecer esa microbiología y esa microbiología nos va a ayudar a absorber esos nutrientes, ¿ya? Y hay una relación muy bonita entre lo que es la planta y lo que es los microorganismos. Por un lado, las plantas, por ese proceso de fotosíntesis, segregan azúcares para los microorganismos y los microorganismos a cambio nos dan los minerales que necesita la planta. ¿Y la gente puede producir estos abonos orgánicos? ¿Es fácil hacerlo? Sí, bueno, lo que se busca en la agricultura regenerativa, en la agricultura orgánica, agroecológica, ¿no?, que hay varias corrientes, es utilizar los productos que tenemos en nuestra finca, ¿ya? Cuando hablamos de abonos orgánicos podemos hablar del compost, podemos hablar de lo que es el bokashi, ¿no?, que es uno de los mejores abonos que se pueden elaborar, ¿ya? Y estos productos, como te decía, nos van a ayudar a mejorar las características de nuestro suelo. En este caso, por ejemplo, algo en lo que trabajamos mucho es en la estructura del suelo. Y la estructura del suelo se refiere a cómo está nuestro suelo, vamos a decir, es hacer una casita para que nuestros microorganismos puedan vivir y puedan almacenarse los microorganismos. Lastimosamente con la agricultura convencional lo que sucede es que hemos destruido esa estructura del suelo, ¿no? Y por eso el uso de fertilizantes de síntesis química, como decía anteriormente, el mal uso de esos fertilizantes ha ocasionado que nuestros suelos se compacten, que es una consecuencia de mal uso de los fertilizantes de síntesis química, ¿ya? Y ha hecho que nuestro suelo no tenga aire, por tanto, si no hay aire, no pueden respirar, por tanto no van a producir bien. Sin embargo, el uso de estos fertilizantes vuelve mucho más fácil, digamos, el proceso de la agricultura, ¿no? Vuelve mucho más fácil el proceso de cosecha, etcétera. Y hay una diferencia con los abonos orgánicos. ¿Cuáles son esas dificultades que a veces se puede presentar, digamos, al usar los abonos orgánicos? A ver, creo que tenemos que partir del hecho de que la agricultura no es algo natural, es un invento del ser humano, ¿ya? Y en ese sentido, no podemos, y a veces se piensa que con el uso de ciertas enmiendas, ciertos fertilizantes, vamos a poder lograr un equilibrio. Pero no es así. En ese sentido podemos decir que los abonos orgánicos, si bien se necesitan en mayor cantidad, que es uno de los problemas, ¿no?, que se tiene, a diferencia de los fertilizantes de síntesis química que utilizas muy poco, le llevas una bolsa y, ¿no?, te sirve para una superficie. El detalle es que eso va a ser momentáneo,
pero los abonos orgánicos lo que van a ocasionar es, como te decía, mejorar la estructura, diversificar la microbiología del suelo, ayudar a la retención de CO2, vamos a ayudar también a que almacene más cantidad de agua, a diferencia de los fertilizantes de síntesis química, que lo que van a ocasionar es todo lo contrario, ¿no? Ingeniero, ¿y cómo podríamos pasar desde esta agricultura convencional que, bueno, prácticamente ha dañado mucho los suelos, a una agricultura más ecológica, más amigable con el planeta? Bueno, en principio tenemos que hacer un diagnóstico del suelo, ¿no? No se puede mejorar algo que no mides, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido hay varias herramientas. Podemos hacer análisis de suelo, ¿no? A veces eso es un poco caro para el agricultor, pero también el tema de la cromatografía de suelos que manejamos, que es un análisis cualitativo que nos permite saber cómo está la materia orgánica, los minerales y los microorganismos en un suelo y qué armonía tiene. A partir de ese análisis, nosotros podemos utilizar lo que hemos mencionado, abonos orgánicos, podemos utilizar biofertilizantes, ¿ya? Tanto en el suelo como en la planta. Y una vez que veamos esas mejoras, ¿no?, vamos a hacer otro análisis para ver si hemos mejorado. Entonces comenzaríamos con un diagnóstico, luego del diagnóstico hacemos un plan de intervención que no solamente tiene que ser el uso de bioinsumos, sino también ahí intervienen las prácticas culturales. Una de las que más se está manejando hoy por hoy es el tema de agricultura de mínima labranza o cero labranza, ¿no?, que el suelo esté cubierto y que ahí ya incorporamos, ¿no?, por ejemplo, sustancias húmicas, fúlvicas, podemos incorporar microorganismos. De ahí nace la importancia también de tener entornos naturales que nos permita recolectar microbiología, ¿no?, multiplicarla y colocarla en el suelo. Y como lo había manifestado, ellos nos van a ayudar a que se solubilicen los minerales y la planta pueda absorberlos y tengamos plantas sanas. En las experiencias que se tiene, se puede hacer de una sola, pero también lo más recomendable con los agricultores es hacerlo, por ejemplo, el primer año, reducir a la mitad la cantidad de fertilizantes de síntesis química, al siguiente año un 75% y al tercer año ya no utilizar. Eso para que no haya ese shock y para que también los agricultores puedan captar esos cambios y puedan hacerlo de la manera más correcta. Ingeniero, finalmente me gustaría que usted pueda mandar ese mensaje a todos los productores, a los estudiantes, a los investigadores también, para que haga uso de estos bioinsumos, de estos abonos orgánicos también. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué deberíamos cambiar a estos abonos, a estos productos y mejorar la salud de los suelos? Bueno, creo que, como lo he mencionado de inicio, ¿no?, el suelo es tan importante para la provisión de alimentos que es nuestro deber cuidarlo. Y en ese sentido, hoy por hoy, la tendencia mundial va sobre el tema de la agricultura regenerativa, es decir, cuidar el medio ambiente, cuidar nuestras plantas, y eso va a permitir que nosotros podamos producir alimentos sanos y nutritivos. Y en ese sentido creo que lo más importante para mí es que empecemos a conocer más. Hay una frase muy bonita de un ecuatoriano que dice, ¿no?, es bueno saber, pero es más importante comprender. Entonces, si comprendemos cómo es la vida, comprendemos cuál es esa relación de suelo, planta, atmósfera, ¿no?, comprendemos de que el suelo es un ente vivo que tiene albergada a esa microbiología que nos va a ayudar a poder tener alimentos sanos y nutritivos, vamos a poder también entender que tenemos que cuidarla, ¿no? Entonces yo invito a todos los profesionales, a los estudiantes, a los productores más que todo, que empiecen a
buscar otras alternativas diferentes al uso de fertilizantes de síntesis química, ¿no? Creo que se puede, hemos hecho nosotros varias investigaciones, hemos hecho varias pruebas, ¿no? Donde hemos mostrado que sin el uso de agroquímicos se puede producir en mayor cantidad, pero también de mejor calidad, ¿no? Y eso es muy importante. Me quiero quedar con esa frase, ingeniero, que se puede consumir, se puede producir productos de mayor calidad y para mejorar también la salud de todos nosotros, porque es bueno que tengamos ese cuidado en todo lo que son la agricultura. Ingeniero, muchísimas gracias por visitarnos. Esperamos que en una siguiente ocasión nos pueda acompañar también para hablar sobre otros temas importantes para la agricultura. Muchas gracias. Y nosotros, es hora de irnos ya al final del programa. Hemos tenido con nosotros al ingeniero Milton Macías.